La primera jornada de la quiniela estuvo llena de sorpresas. ¿Habrá tantas en la segunda? Veámoslo. Jornada número 2 de la quiniela con más de 1,5 millones de euros de bote acumulado, cosa normal también por lo complicada que fue la primera jornada de esta temporada, donde hubo muchas sorpresas, muchos resultados muy complicados de predecir. Y vamos a meternos ya en materia con esta jornada número 2. Una jornada número 2 que empieza con el partido entre el Osasuna y el Mallorca. Echando un vistazo primero a las cuotas de las casas de apuestas, vemos que hay ligero favoritismo a favor del Osasuna, pero que en general hay bastante igualdad. Tampoco es un favoritismo muy exagerado teniendo en cuenta el factor local que suele ser muy importante. Si vemos los últimos resultados de ambos equipos en la primera jornada, vemos que el Osasuna empató frente al Leganés y que el Mallorca empató frente al Real Madrid. A pesar de que son dos empates, misma puntuación, un punto cada uno, es muy diferente. ¿Por qué? Porque Osasuna empató en casa frente a un equipo recién ascendido que además tiene la peor plantilla de la categoría y es uno de los principales favoritos a descender nuevamente a la segunda división. Mientras que el Mallorca empató en casa también, pero frente al que seguramente sea el equipo más fuerte, más potente, más favorito de la liga para conseguir el título como es el Real Madrid. Por lo tanto, a nivel de resultados, aunque sea el mismo, es mucho más meritorio el del Mallorca. No obstante, creo que los Osasuna esta temporada tendrá un rendimiento bastante positivo con este nuevo proyecto, con bastante continuidad en cuanto a su plantilla, pero creo que el Mallorca lo tendrá aún mejor, porque el proyecto es similar en cuanto a plantilla, hay alguna incorporación que ha subido un poco el nivel, pero sobre todo creo que el nivel ha subido bastante en el banquillo. Será interesante ver la vuelta de Yago Barrasate al Sadar para enfrentarse a su ex equipo, una vuelta que además debería ser relativamente cómoda porque le debería dar cierta ventaja para enfrentarse a los Osasuna. ¿Por qué? Porque conoce la plantilla, conoce los jugadores, conoce por dónde puede salir cada jugador y creo que ahí tiene ventaja el Mallorca porque su entrenador conoce perfectamente cómo adaptarse a este equipo y a este estadio. Por lo tanto, creo que ahí puede haber cierta ventaja a favor del Mallorca. Además, el Mallorca viene con mucha más moral que el Osasuna, porque, como os decía, a pesar de que ambos empataron, el empate del Mallorca fue mucho más meritorio y les dio mucha más confianza. Por lo tanto, creo que el Mallorca viene en mejor momento a este partido, creo que puede sacar al menos un empate, y creo que aquí lo interesante es elegir el X2. No creo que Osasuna se imponga fácilmente al Mallorca, sobre todo viendo las malas sensaciones de la primera jornada, y creo que será un partido bastante igualado, donde el Mallorca, insisto, tiene potencial. La X creo que es el resultado más probable, pero creo que el Mallorca tiene ligeramente más argumentos, un poco más de calidad en su plantilla, y el hecho de Yago Barrasate de conocer muy bien a Osasuna, creo que le puede dar cierta ventaja en este partido para llevarse los 3 puntos. Por lo tanto, creo que aquí lo interesante es elegir el X y el 2. Y así pasamos al siguiente partido, uno de los clásicos, uno de los grandes encuentros de la liga, como es el encuentro entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. El Barcelona, que viene de conseguir una victoria bastante sufrida frente al Valencia, pero no obstante una victoria que además les dio moral para empezar bien, con buen pie, este nuevo proyecto de Hansi Flick en esta temporada, mientras que el Athletic, como vemos aquí, viene de empatar frente al Getafe 1-1 en casa. No me dejó muy buenas sensaciones en esta primera jornada. Sí que es cierto que hay muchas expectativas puestas en el Athletic esta temporada, sobre todo por el hecho de mantener a Nico Williams en su plantilla, pero no obstante, insisto, no dejó buenas sensaciones. Creo que le costará un poco más conseguir alcanzar su mayor punto, tanto físico como de calidad y con penetración. Creo que le vimos bastante atascado, bastante lento en su juego en San Mamés frente al Getafe. Mientras que el Barcelona, insisto, le costó, pero pudo remontar, demostró que tiene bastante calidad, Lewandowski estuvo bastante bien. Sí que creo que el Barcelona es nuevamente favorito. Además, si echamos un vistazo a los últimos enfrentamientos en el Camp Nou, vais a ver aquí, que el Athletic lleva más de 20 años sin ganar en el Camp Nou. Viendo que los últimos enfrentamientos de Liga, más allá de la Supercopa que fue en estadio neutral, vemos que el Barcelona ha ganado los 5 últimos frente al Athletic. Pero si además queremos buscar la última victoria del Athletic Club de Bilbao frente al Barcelona en el Camp Nou, tenemos que remontarnos a más de 20 años atrás, al año 2001, lo veis aquí por 1-2. Es decir, que el Athletic lleva más de 23 años sin conseguir la victoria en el Camp Nou. Viendo cómo llegan ambos equipos, viendo que el Barcelona dejó buenas sensaciones y que el Athletic no las dejó en absoluto, creo que será complicado que rompan esa dinámica tan negativa en el Camp Nou en este encuentro. Por tanto, creo que el Barcelona es favorito. Las casas de apuestas también lo creen. Vemos que tiene un favoritismo bastante intenso, con una cuota 1,62 por su victoria. Por tanto, todo esto me hace indicar, yo creo que es cierto este favoritismo del Barcelona. Todo esto nos hace ver que el Barcelona es favorito y en mi opinión así es. Por lo tanto, creo que es interesante aquí elegir el 1. Y así pasamos al siguiente encuentro entre el Getafe y el Rayo Vallecano. Un Getafe que viene de conseguir un meritorio empate en San Mamés por 1-1 en la pasada jornada, demostrando que a pesar de lo corta que tiene la plantilla, de esa falta de fichajes, de los pocos delanteros que tiene, de la poca calidad que tiene el ataque, todo lo que queráis, consiguió competir, como suele ser habitual en los equipos de Bordalás, consiguió hacer un gran partido, una muy buena actuación y sacar un punto de San Mamés, aguantando la segunda parte contra un Athletic que estaba presionando, atacando, generando ocasiones.
Sí, pues creo que el Getafe viene a nivel de moral en buen momento, a nivel de plantilla no tanto porque, insisto, siguen faltando fichajes, pero al final es un equipo muy competitivo, muy difícil de batir, que siempre sabe sacar lo mejor de sus jugadores, así que creo que el Getafe puede nuevamente conseguir algo positivo en este partido. Además se enfrenta a un Rayo Vallecano que, a pesar de que en la primera jornada, como vemos aquí, se impuso a la Real Sociedad por 1-2, es un equipo que yo creo que no va a rendir muy bien esta temporada. ¿Por qué? Porque al final es una continuidad del proyecto del año pasado que terminó fatal. En cuanto a resultados, en cuanto a sensaciones, en cuanto a juego, apenas ha habido incorporaciones interesantes, mismo entrenador, y a pesar de esa primera victoria frente a la Real Sociedad en la pasada jornada, creo que no será un equipo que nos dé muy buenas sensaciones de esta temporada. Así pues, creo que el Getafe es favorito en este partido, no obstante siendo un partido tan igualado con un Getafe que le cuesta tanto hacer gol y un Rayo que demostró que puede dar la sorpresa jugando como visitante, creo que nuevamente hay que cubrir el empate. ¿Por qué? Porque además si vemos las cuotas de las casas de apuestas nos demuestran que hay muchísima igualdad en cuanto a la probabilidad de que gane cada equipo el partido. Miremos que el Getafe se paga 2,35, pero es una cuota bastante alta para ser un equipo local, es decir, nos indica mucha igualdad en las cuotas y yo estoy de acuerdo, creo que hay que cubrir el empate nuevamente en este partido tan igualado, pero creo que hay que hacerlo con la victoria del Getafe, porque insisto, el Getafe creo que es un equipo que va a rendir mejor esta temporada, es más competitivo y creo que tácticamente es superior a un Rayo Vallecano que le cuesta mucho generar ocasiones, le cuesta mucho hacer goles y defensivamente tampoco es tan sólido como sí que lo es el Getafe. Y así pasamos al siguiente partido entre Español y Real Sociedad. Un Español que dejó muy malas sensaciones en la primera jornada frente al Valladolid, generó poquísimas ocasiones, muy poco peligro, insisto, muy malas sensaciones, a pesar de que todavía le faltan algunos fichajes y que hizo muchos cambios respecto a la temporada pasada. Me esperaba un rendimiento ligeramente mejor frente a un recién ascendido como son ellos, además que es el Real Valladolid. Así pues creo que el Español no viene en buen momento a nivel de sensaciones, de juego, de dinámica, pero es que la Real Sociedad tampoco viene mucho mejor. La Real Sociedad, a pesar de que he conseguido mantener a algunos jugadores, se han ido otros importantes, como Mikel Merino, como Lenormand, jugadores que les va a costar mucho de suplir, así lo dijo su propio entrenador, pero no obstante creo que tenía calidad y argumentos en su plantilla para imponerse en la primera jornada del Rayo Vallecano en casa. No lo hizo, perdió por 1-2, lo veis aquí, y además con malas sensaciones, no generó apenas ocasiones, le costó mucho controlar el encuentro, le costó mucho también controlar las contras del Rayo Vallecano, cometió errores en defensa, así que creo que la Real Sociedad tampoco viene en buen momento a este partido. No obstante, dado el potencial de las plantillas, creo que la Real Sociedad es, en mi opinión, superior al Español, creo que es un equipo que tiene muchos más argumentos, mucha más calidad y tácticamente creo que también es superior al Español. Sí que es cierto que el Español en la temporada pasada en segunda división fue un equipo muy difícil de batir y la solidez defensiva fue su principal característica para ascender, pero es que en esta primera división, en la primera jornada, vimos exactamente lo contrario. Un equipo como el Valladolid, que generó también muy poco, le consiguió ganar de forma bastante cómoda porque, insisto, generó poco y consiguió hacer gol. Sí que creo que si la Real Sociedad está ligeramente mejor en ataque respecto al partido frente al Rayo Vallecano, con un poco más de fluidez en ataque y un poco más de efectividad en sus ocasiones, creo que podrá imponerse nuevamente al Español, que insisto, creo que le costará unas jornadas adaptarse a la primera división, adaptar ese estilo defensivo y cerrar la puerta atrás, cerrarse defensivamente, y creo que la Real Sociedad, si algo ha demostrado estas temporadas es que es un equipo bastante fiable fuera de casa, es un equipo que dado su estilo de juego se siente bastante cómodo jugando fuera de casa, y creo que además esa derrota frente al Rayo Vallecano les hará dar un poco más, por lo tanto creo que la Real Sociedad es favorita en este partido, pero insisto, creo que nuevamente, habiendo tanta igualdad, hay que cubrir el empate. Si vemos las cuotas de las casas de apuestas, vemos que la Real Sociedad es ligeramente favorita, cuota 2,10 por su victoria, pero tampoco un favoritismo muy extremo. Esto que nos indica que será un partido igualado, que será un partido, en mi opinión, también de pocos goles y de pocas ocasiones, pero creo que la Real Sociedad, insisto, tiene más argumentos en ataque para llevarse la victoria. No obstante, dada esta igualdad que nos indican, tanto el atasco que tuvieron ambos equipos en la primera jornada a nivel ofensivo, como los nervios que habrá de volver a perder en esta primera jornada por parte de ambos equipos, creo que era un partido bastante cerrado, bastante igualado, donde el empate también es probable, así que creo que es interesante lo más en este partido cubrir esa victoria o empate de la Real Sociedad. Insisto, un partido que puede darse de empate perfectísimamente, pero donde la Real Sociedad tiene más calidad y más argumentos para hacerse con la victoria. Y así pasamos al siguiente partido entre Real Madrid y Valladolid. Un partido, en mi opinión, de pronóstico bastante claro. El Real Madrid, vemos aquí primero las cuotas, cuota 1,13 por su victoria, muy favorito, muy favorito. Y además, varios argumentos que nos hacen indicar que saldrá mucho mejor en este partido. Primero, vienen de pinchar frente al Mallorca fuera de casa, con ese empate 1-1. Segundo, el Real Valladolid, equipo recién ascendido, que tiene, en mi opinión, una de las peores plantillas y peores proyectos de la primera división.
insisto, el equipo recién ascendido, y que viene de ganar al Español, otro equipo recién ascendido, en casa. Esto nos indica que el Valladolid vendrá con esa quizás ligera relajación al Bernabéu, sabiendo que tiene muy poco que hacer, sabiendo que además, aunque pierda, tampoco es un drama porque ya tiene 3 puntos en su bolsillo y además frente a un rival directo. Por lo tanto, creo que el Valladolid saldrá a este partido con menos intensidad de la que debería, más aún viniendo de una victoria bastante plácida frente a un rival directo, mientras que el Real Madrid saldrá más motivado de lo normal viniendo ya de un pinchazo frente al Mallorca. Así que creo que aquí el pronóstico es bastante claro, en mi opinión, que es un 1 la victoria del Real Madrid. Y así pasamos al siguiente encuentro entre Alavés y Betis. Un encuentro, en mi opinión, nuevamente bastante complicado de predecir, dado que el Alavés... Vemos aquí primero las cuotas que indican muchísima igualdad. Alavés a cuota 2,45, empate y Betis más o menos a cuota 3 y pico, así que creo que hay mucha igualdad entre ambos equipos en este partido, así nos indican las cuotas de las casas apuestas y sus probabilidades. Y si vemos resultados, vemos que Alavés viene de perder frente al Celta de Vigo, un partido que compitió bastante bien pero que al final acabó perdiendo. Tampoco puede decirse que es injusta la derrota, porque tampoco mereció ganar, pero quizás el empate habría sido quizás un poco más justo, pero aún así insisto, tampoco es injusta la derrota, no dejó excelentes sensaciones. No obstante, espero que el Alavés sea muy competitivo en casa esta temporada, como lo fue la temporada pasada, un equipo sólido, difícil de batir, muy competitivo, muy intenso. Mientras que el Real Betis viene de empatar frente al Girona por 1-1, dejando buenas sensaciones. Yo creo que el empate es relativamente justo entre ambos equipos, dos equipos que están hechos para estar en la zona alta de la clasificación. El Betis, equipo como siempre muy competitivo, difícil de batir, en mi opinión también sólido en defensa, lo va a ser esta temporada. Y en ataque sí que es cierto que tiene pólvora también, pero le costará un poco encontrar dar con la tecla que le haga generar y concretar esas ocasiones que esté generando. Sí, pues creo que será un partido igualado en mi opinión, y creo que el Betis es ligeramente favorito. Si vemos además los resultados de la temporada pasada, vemos que el Alavés se impuso en Copa por 1-0, pero que los otros dos partidos terminaron con un empate. Y si pasamos a la temporada anterior ya con otros proyectos, vemos que el Betis se impuso en ambas ocasiones por 4-0 y 0-1. Creo que este partido será nuevamente de empate, como vimos la temporada pasada. Al final, ambos equipos son bastante continuistas respecto a los proyectos de la temporada pasada en cuanto a entrenadores, en cuanto a plantillas, en cuanto a jugadores, estilos de juego. Así que creo que no hay argumentos para pensar que veremos algo muy diferente a lo visto el año pasado, que fueron partidos cerrados, de pocos goles y muy igualados. Creo que el empate es un resultado que debemos cubrir en cualquier caso en este partido, pero creo que el Betis tiene más calidad para imponerse en este encuentro y conseguir la victoria. Pero insisto, creo que el empate es el resultado más probable que se puede dar en este partido. Y así pasamos al siguiente partido entre Leganés y Las Palmas, dos equipos que están hechos para estar en la zona de abajo de la clasificación, así nos lo indican las cuotas de las casas de apuestas y también la calidad de las plantillas, que son sinceramente dos de las peores plantillas de la categoría. No obstante, creo que será un partido bastante interesante. No me espero muchos goles, la verdad, me espero un partido bastante cerrado, pero sí que me espero mucha intensidad. Si vemos las cuotas de las casas de apuestas, vemos que es un partido bastante igualado. Leganés ligeramente favorito a cuota 2,35, pero tampoco nada muy extremo. Quizás esa diferencia de cuotas es por el factor cancha, pero al final nos indican mucha igualdad entre ambos equipos, lo mismo que nos indican los resultados de la jornada pasada, de la jornada número 1. El Leganés consiguió un empate frente al Osasuna en el Sadar en su estreno de Liga en esta primera división, y Las Palmas consiguió un empate frente al Sevilla por 2-2. No obstante, me espero Leganés jugando con un extra de motivación, me lo espero con ese plus que le da siempre a los equipos recién ascendidos, jugar esa primera jornada que tienen en casa, con ese apoyo de la afición, jugadores ultra motivados, así que creo que Leganés jugará bastante intenso, creo que le costará a Las Palmas igualar ese nivel de intensidad, y que además Las Palmas no me convenció en absoluto en la primera jornada. Concedió mucho, el Sevilla generó muchísimo peligro, y fue muy efectivo en ataque, pero no me espero a Las Palmas un equipo tan efectivo en ataque como lo fue en el partido frente al Sevilla. Por lo tanto, creo que será un partido muy igualado, pero creo que Leganés, por ese plus de intensidad que tendrá y de motivación de esa primera jornada de su estreno en casa, creo que le da cierta ventaja para llevarse los 3 puntos. Por lo tanto, creo que es un partido donde nuevamente hay que cubrir el empate, pero yo me quedo además con la victoria de Leganés, eligiendo así el 1x. Y así pasamos a la Liga Hypermotion, la segunda división española, que viene nuevamente muy igualada y complicada. Empezando por ese primer partido entre Racing de Ferrol y Granada. Un Racing de Ferrol que viene esta temporada como uno de los equipos a evitar el descenso, que yo creo que no tendrán problemas para hacerlo dada la experiencia que tienen de la temporada pasada y que tiene una plantilla que al final no creo que sea de las peores de la categoría, pero sí que es un equipo que estará más o menos en la zona media-baja de la clasificación y recibe a un Granada que está esperado estar en la zona alta de la clasificación, peleando no solo por los puestos de playoff, sino por el ascenso directo. El Racing de Ferrol empató en la jornada pasada frente al Málaga por 2-2, un partido en mi opinión bastante igualado, el empate tampoco puede ser injusto, mientras que el Granada viene de recibir la primera sorpresa de esta temporada en la segunda división, que es esa derrota en casa frente al Albacete por 1-2. El Granada, que recordar, es un equipo
recién descendido, un equipo con una plantilla hecha para ascender ya automáticamente este año, en el primer año de descenso desde la segunda división, y un Granada que además, si veis aquí las cuotas de las casas de apuestas a ganador de liga, está en el grupo de favoritos a conseguir el ascenso y campeonar en liga. Sí que es cierto que el más favorito es el Eibar, también un poco cuotas influenciadas por esa primera jornada, pero aún así el Granada se encuentra en ese grupo de favoritos entre los recién descendidos y ese grupo de equipos ya míticos de las zonas altas de la clasificación de las últimas temporadas como Eibar, Levante, Oviedo. Así pues, el Granada es claramente superior en este partido en cuanto a calidad de plantilla, en cuanto a potencial del equipo, no así en cuanto a rendimiento. Recordemos que el Granada siempre ha sido, históricamente en la segunda división, sobre todo en los últimos años, un visitante muy flojo. El Racing de Ferrol no es un equipo nada fácil de batir. Y si además vemos las cuotas de las casas de apuestas, vemos que aunque sí que es cierto que el Granada es ligeramente favorito, cuota 2,45, 2,60 según la casa de apuestas, el empate es una opción también bastante favorita en las cuotas. Es más, es de esos partidos de la segunda división española donde es tan igualado que el empate se paga por debajo de cuota 3. Esto nos suele indicar que son partidos donde el empate es una probabilidad muy elevada, más de lo normal. Recordad que los empates suelen pagarse a cuotas 3,20, 3,50 más o menos. Así pues, una cuota por debajo de 3 nos indica un partido muy igualado donde el empate es muy probable. Yo creo que el Granada tiene ligeras más opciones de llevarse el encuentro, pero sí que estoy de acuerdo que el empate es la opción más probable en este encuentro. Si tuviera que elegir un pronóstico sería el X2, pero como al final tampoco vamos a cubrir todos los partidos con dos resultados, en este me quedo con la X directamente. El reparto de puntos, un punto que al Racing de Ferrol no le vendría nada mal y un punto que al Granada quizás tampoco le vendría mal para ya comenzar a sumar en esta temporada. Así que es cierto que el Granada, como os decía, tiene argumentos más que de sobra para imponerse en este partido, pero no lo tendrá nada fácil. Así que yo elegiría el X2, pero por no elegir, como os decía en todos los partidos, dos opciones, elegimos la X. Y así pasamos al siguiente encuentro entre el Sporting de Gijón y el Eldense. Un Sporting de Gijón con un proyecto hecho para estar en la zona alta de la clasificación, no tanto ascenso directo, pero sí zona de playoff al menos. Si vemos las cuotas a ganador de liga que nos indica cuánto de favorito es en la categoría, vemos que está en ese segundo grupo de favoritos, quizás incluso grupo principal mezclado con otros equipos en una liga tan igualada como esta. El Sporting de Gijón lo veis aquí, mientras que el Eldense es uno de los equipos más flojos de la categoría, pero creo que no debería tener problemas para evitar el descenso. Al final tiene, al igual que pasaba antes con el Racing de Ferrol, varios equipos que creo que están por debajo de ellos. No obstante, es un equipo que creo que va a sufrir en los campos grandes, como pueden ser el Molinón, en los campos de los grandes equipos favoritos al ascenso, jugando como visitante. Si vemos las cuotas ya en un primer vistazo, vemos que el Sporting es bastante favorito, cuota 1,80, una cuota bastante baja para ser la segunda división, lo cual nos indica mucho favoritismo por lado del equipo local en este encuentro. Además, el Sporting viene ya de jugar la primera jornada en casa, donde perdió 1-2 frente al Levante. Un partido sí que es cierto igualado, que tampoco podemos considerar injusta la derrota, pero tampoco habría sido injusto un empate. No obstante, creo que el Levante demostró un poco más que el Sporting. Creo que el Sporting puede hacer más de lo que hizo en ese partido y creo que en este partido saldrá con ese extra de motivación que le da haber perdido la primera jornada y encima tener otra oportunidad de redimirse en casa. Además, frente a un rival relativamente asequible. El Eldense, por su parte, viene de conseguir una victoria frente al Tenerife, muy importante esa victoria, comenzó la temporada sumando 3 puntos, por tanto creo que vendrá con un poco menos de presión respecto a lo que vendría si hubiera sufrido una derrota, porque al final ya tiene 3 puntos en el bolsillo, muy importantes y un paso más hacia la salvación. Si vemos además los resultados de la temporada pasada, cuando ambos equipos se enfrentaron, vemos que el Sporting se impuso en ambas ocasiones, 2-0 en casa y 0-1 como visitante en esas últimas jornadas de liga, donde sí que es cierto que el Eldense ya no se jugaba nada. Así pues, creo que es un partido que todo nos indica que el favorito en el encuentro es el Sporting para conseguir esa primera victoria en casa de la temporada frente a un rival que a priori sobre el papel es bastante inferior. Así que elegimos el 1 en este partido. Y así pasamos a un partido muy igualado entre dos equipos llamados a estar en la zona alta de la clasificación, como son Levante y Cádiz. Cádiz, recordar, recién descendido, y Levante, un equipo que, a pesar de que no sea recién descendido, sí que está acostumbrado a estar en la primera división, descendió hace pocos años, y es un equipo con una plantilla y un proyecto hecho para estar al menos en zona de playoff, sino incluso ascenso directo. Si vemos primero las cuotas a ganador de partido, vemos que hay cierto favoritismo a favor de Levante, que se paga cuota 2,05, 2,10, pero tampoco un favoritismo muy extremo, pero al final sí que es cierto que el factor cancha en este tipo de partidos influye mucho. Si vemos los resultados de la primera jornada, vemos que Levante se impuso al Sporting, un partido que les dio sin duda mucha confianza, imponerse a un rival que podría ser directo por la zona de playoff, y ahora recibe un Cádiz que también es otro rival de ese mismo grupo de favoritos de la zona alta de la clasificación. El Cádiz, por su parte, viene de caer goleado por 0-4 frente al Zaragoza, un partido que seguramente ha sido incluso vergonzoso para muchos jugadores del equipo, un partido donde no deberían ni siquiera haber perdido, pero no solo perdieron, sino que cayeron goleados por un equipo de la zona media, de la clasificación más o menos,
Así que creo que ese partido les hará salir con un extra mucho mayor de motivación en este partido y de intensidad. ¿Por qué? Porque al final cuando un equipo grande, favorito, potente, como es el Cádiz en la segunda división, recibe semejante goleada en casa, en el siguiente partido sí que es habitual que veamos a los jugadores dando ese extra de motivación, de intensidad y de lo mejor de sí mismo. Al final tienen que redimirse de esa derrota tan dura, tienen que demostrar que no son tan malos como demostraron en ese partido, pero aún así lo tendrán complicado porque el rival que tienen enfrente no es nada fácil como es el Levante. Si vemos además las cuotas a ganador de liga, vemos la igualdad que hay entre ambos equipos que se encuentran entre los favoritos al ascenso. Vemos que el Cádiz es el cuarto favorito, muy igualado con el tercero, y el Levante tiene prácticamente la misma cuota a ganar la liga, cuota 11. Así pues, vemos que ambos equipos, por calidad de plantillas, están hechos para estar en la zona alta de la clasificación. En cuanto a motivación, creo que el Cádiz vendrá con más motivación que el Levante por esa derrota tan abultada frente al Zaragoza en la primera jornada, pero en cuanto a cuotas vemos que el Levante es favorito, así que es un partido de muy difícil pronóstico donde puede pasar cualquier cosa. Puede ganar el Cádiz, puede ganar el Levante, pueden empatar, así que es un partido muy complicado. Yo elijo el reparto de puntos porque al final en un partido tan igualado no es para nada descartable un reparto de puntos que haga que el Cádiz quizás tampoco sea mal resultado empatar frente a un equipo como el Levante, como visitante, y olvidar un poco ese mal partido frente al Zaragoza, mientras que el Levante sería otra oportunidad de seguir sumando, de no perder puntos frente a un rival directo y de continuar en la zona alta de la clasificación con 4 puntos en 2 jornadas frente a 2 rivales que están llamados a estar en la zona alta de la clasificación. Así que creo que el punto no sería nada malo para ambos equipos y creo que es un resultado bastante probable en este encuentro. Así que marcamos la X y así pasamos al partido entre el Málaga y el Mirandés. Un Málaga recién ascendido, que viene de esta temporada con un proyecto bastante interesante. Sí que es cierto que se encuentra entre las peores plantillas de la categoría, pero creo que podría tener bastantes opciones de evitar el descenso. Mientras que el Mirandés es otro equipo de la misma zona de la clasificación, que creo que en cuanto a planificación de plantilla lo ha hecho bastante peor que el Málaga. Todavía tiene una plantilla bastante corta, pocos fichajes, tiene que hacer más incorporaciones, pero aún así, a pesar de esos problemas que tiene, lo veis aquí en los resultados, consiguió ganar al Córdoba en la primera jornada por 1-0, lo cual le dio sin duda muchísima tranquilidad para afrontar este partido. El Málaga viene a hacer un buen partido frente al Racing de Ferrol, otro rival que está llamado a estar por la misma zona que ellos, zona media, media-baja de la clasificación. Por lo tanto, el Málaga ha rendido más o menos como esperamos. Un buen partido, motivación, y ahora juegan con esa motivación aún mayor que les da el primer partido en la vuelta al fútbol español en casa. Por ello creo que el Málaga, a nivel de intensidad, será superior al Mirandés, que vendrá quizás con esa ligera relajación que le dio esa plácida victoria frente al Córdoba en la pasada jornada, y creo que el Málaga puede ser favorito en este partido. Si miramos las cuotas de las casas de apuestas, vemos que además están de acuerdo con lo que os estoy comentando, poniendo al Málaga como bastante favorito en este partido, cuota 1,80, dándole muchas opciones de ganar este encuentro, al igual que sucede en el caso del Sporting Eldense. Una cuota 1,80 es una cuota bastante baja en la segunda división a ganar un partido, y yo estoy de acuerdo con todo esto. Creo que el Málaga al final es extra de motivación de jugar en casa esta primera jornada en su vuelta al fútbol español, y el hecho de que el Mirandés venga también con problemas en la plantilla corta, pocos fichajes, un proyecto que todavía ni siquiera ha empezado. Sí que creo que el Málaga tiene más opciones de llevarse este encuentro y creo que lo hará imponiéndose al Mirandés, y por ello marcamos el 1 en este encuentro. Y así pasamos al siguiente, entre el Tenerife y el Almería. Un Tenerife que viene en la primera jornada de caer frente al Eldense, un equipo de la zona baja de la clasificación, pero al final el Tenerife es un equipo también llamado a estar en la zona media de la clasificación. No pasará apuros por el descenso, pero tampoco creo que sea un equipo que tiene como objetivo el ascenso o jugar los playoffs. Así que creo que es un equipo que va a estar rindiendo de forma irregular esta temporada, consiguiendo victorias sueltas, derrotas, combinando todo tipo de resultados, y que creo que frente a equipos tan superiores y tan fuertes en la liga como son Almería puede sufrir. Sí que es cierto que tendrá esa motivación de jugar en casa y de venir de una derrota que les hará dar ese plus de intensidad, pero creo que al final el Almería es un equipo con más argumentos para llevarse el partido. El Almería en la primera jornada viene de empatar frente al Racing por 2-2, un resultado que tampoco podemos considerar como malo, porque al final el Racing es un equipo también de la zona alta. No obstante, si miramos las cuotas a ganador de liga para ver el nivel de favoritismo que tiene el Almería, vemos que para las casas de apuestas es el equipo más favorito a conseguir el ascenso solo por detrás del Eibar. Al final es lógico, la Almería tiene muchos jugadores que han estado la temporada pasada en la primera división, equipo recién descendido, equipo con mucho dinero y equipo con un proyecto hecho para no solo pelear por el ascenso, sino incluso conseguirlo de forma directa en ese top 2 de la clasificación. Así que creo que este tipo de partidos, la Almería, si quiere conseguir ese ascenso directo, tiene que sacarlos adelante o al menos puntuar. Si vamos por último las cuotas del partido, a ganador del partido, vemos que hay mucha igualdad, que es ligeramente favorito el Tenerife en algunos casos, con una cuota 2,55,
pero que nuevamente es uno de esos partidos de la segunda división donde el empate se paga a cuota bastante baja, por debajo de 3, lo cual indica muchas probabilidades, según las casas de apuestas, de que se produzca un empate en este partido. Yo creo que es un resultado que hay que cubrir, porque al final va a ser un partido igualado y no es nada fácil conseguir una victoria fuera de casa y más aún en Tenerife, pero también creo que el Almería tiene opciones y argumentos de ganarlo. Por tanto, creo que es un partido donde hay que cubrir el X y la victoria de Almería como uno de los mejores equipos de la categoría frente a un equipo de la zona media como es el Tenerife. Y así pasamos al siguiente encuentro entre el Albacete y el Elche. Un encuentro que a priori también es bastante igualado. Si empezamos ya analizando las cuotas de las casas de apuestas en este partido, vemos nuevamente otro partido de la segunda división donde el empate se paga a cuota por debajo de 3, lo cual nuevamente indica altas probabilidades de un empate según las casas de apuestas. Y nuevamente otro partido donde hay mucha igualdad en las cuotas. Ligeramente favorito el Albacete por el hecho de jugar en casa, pero el Elche también una cuota bastante interesante. Si vemos además los resultados de la primera jornada, vemos que el Albacete viene de conseguir esa victoria sorprendente en casa del Granada por 1-2, lo cual sin duda les habrá dado muchísima moral y confianza, pero quizás también un exceso de relajación por el hecho de haber ganado a uno de los mejores equipos de la categoría y de empezar esta nueva temporada con 3 puntos, mientras que el Elche viene de perder por 0-1 frente al Huesca en la primera jornada, un partido que a pesar del dominio y control del balón no consiguieron convertir las ocasiones y además encajaron un gol y no consiguieron reaccionar a ese gol encajado. Así pues creo que el Elche puede venir con ese extra de motivación de conseguir la victoria después de esa derrota en casa en la primera jornada, y el Albacete a nivel de moral puede venir con quizás un pequeño exceso de relajación. A nivel de plantilla sí que creo que el Elche tiene quizás ligera más calidad que el Albacete, pero al final sigue siendo un partido muy igualado entre dos equipos llamados a estar en la zona media de la clasificación. Quizás el Elche, si suena la flauta, si algún equipo se descuida, puede estar peleando por puestos de playoff, pero al final si vemos las cuotas, por ejemplo aquí a ganador de liga, ves que el Elche ni siquiera está entre el top 10 de favoritos a ganar la liga. Nos indica que es un equipo que está llamado a estar en la zona media de la clasificación, incluso si lo vemos aquí está más o menos a la par que el Albacete. Por lo tanto, las casas de apuestas indican mucha igualdad en sus cuotas a ganador de liga, en las cuotas del partido, como hemos visto ahora y vamos a ver nuevamente, y también en el valor de los equipos. Así pues creo que es un partido muy igualado, que puede pasar cualquier cosa y donde yo me decanto por el empate. Puede ganar cualquiera de los dos, pero también un empate no creo que sea más resultado para ninguno de ellos. Así que creo que el empate es un resultado probable, las casas de apuestas así lo indican y yo también estoy de acuerdo con estas cuotas y estas probabilidades que nos ofrecen. Y así pasamos al último de la segunda división española, el partido entre el Castellón y el Real Oviedo. Un Castellón recién ascendido que vemos que ya es favorito en un partido frente al Real Oviedo en casa, pero al final también es lógico, como os dije en análisis anteriores de otros partidos, el primer partido en casa de un equipo recién ascendido siempre le da un extra muy superior de motivación, de intensidad y de forma a los jugadores. Por lo tanto creo que es un partido donde el Oviedo sufrirá bastante. No obstante, en términos de calidad de plantilla, creo que el Oviedo es bastante superior al Castellón. El Castellón tiene una de las plantillas más flojas de la categoría y el Oviedo tiene una de las mejores plantillas de la categoría. Si vamos a llamar las cuotas a ganador de liga para ver dónde situar al Oviedo en ese grupo de favoritos, lo veis aquí que está en ese grupo de equipos candidatos a estar en la zona alta, con una cuota muy similar a otros competidores. Mientras que el Castellón lo vemos aquí abajo, siendo el penúltimo, con menos opciones, solo por detrás del Cartagena. Así pues vemos que hay mucha diferencia en cuanto a potencial de plantillas, objetivos, calidad de los equipos, pero como os decía, ese hecho de jugar en casa, esa motivación extra de jugar tu primer partido en vuelta al fútbol profesional en tu estadio frente a tu afición, le hace tener más opciones al Castellón y así nos lo dicen las casas de apuestas, poniéndole como favorito en este partido. Respecto a la primera jornada, el Castellón compitió bastante bien frente al Eibar en un estadio muy complicado, frente a posiblemente el mejor equipo de la categoría, pero cayó derrotado por 1-0. El Real Oviedo viene de hacer un buen partido frente al Deportivo de La Coruña, ganó por 0-1, demostró lo que va a ser esta temporada, que es un equipo muy sólido, como fue la temporada pasada, difícil de batir, con calidad, con efectividad, y creo que si hace un partido similar en este encuentro, tiene bastantes opciones de llevarse el partido. Por otro lado, el Castellón demostró frente al Eibar ser un equipo alegre, ofensivo, de tener calidad. Le cuesta crear ocasiones, le cuesta crear gol y le cuesta competir frente a equipos tan potentes como pueden ser el Eibar o incluso el mismo Real Oviedo. En este partido me espero un Castellón bastante valiente, como lo fue frente al Eibar, buscando dominar, buscando tener el control del encuentro, pero que puede sufrir en las contras por el Real Oviedo, que al final es un equipo que tampoco se va a sentir excesivamente incómodo, siendo ligeramente dominado, cerrando la defensa y saliendo a la contra. Así que creo que es un partido que puede favorecer al Oviedo en cuanto al estilo, que tiene también mejor plantilla y que creo que se aguanta ese arreón inicial
de motivación y de intensidad con la que saldrá el Castellón, puede llevarse el partido. No obstante, viendo las cuotas también, creo que es un partido, como veis aquí a cuota 3,10 el empate, creo que es un partido donde hay que cubrir el empate en cualquier caso, pero donde creo que el Real Oviedo también es favorito a llevarse el encuentro. Así pues, en este encuentro yo me quedo con el X y la 2. Y así pasamos al último, entre el Atlético de Madrid y el Girona. Un partido que, como sucedió en la ronda pasada del 1 al 15, que era Villarreal contra Atlético de Madrid, será nuevamente un partido que involucra al Atlético, a un equipo ofensivo y un partido donde creo que habrá goles. El Atlético de Madrid viene de empatar 2-2 frente al Villarreal en un partido bastante ofensivo y alegre por parte de ambos equipos, que demostró la endeblez defensiva que tiene el Atlético de Madrid, sobre todo jugando fuera de casa, pero también el poderío que tiene ofensivamente. El Girona, por su parte, viene de empatar 1-1 frente al Betis, demostrando nuevamente que son un equipo muy ofensivo, un equipo con pólvora arriba y un equipo que concede atrás. Por lo tanto, creo que es evidente, creo que es claro que en este partido veremos nuevamente ocasiones por parte de ambos equipos y seguramente goles. No obstante, creo que es favorito el Atlético de Madrid a llevarse el partido. Veis aquí además las cuotas que se pagan en el sentido de su victoria, porque al final creo que tiene, en un partido tan ofensivo y tan alegre, creo que el equipo con más calidad en ataque es el equipo con más opciones de ganar, y en este caso, indudablemente, el Atlético de Madrid es el equipo con más calidad en ataque. Por lo tanto, creo que el Atlético de Madrid es favorito a ganar el partido, creo que lo hará anotando goles y encajando goles también. La cuestión es cuántos. Yo espero un partido del Atlético de Madrid donde tenga bastantes ocasiones, donde pueda anotar al menos 2 goles, por lo tanto, hay que valorar la opción o bien de 2 goles o bien de 3 o más. Yo me quedo con 2, mientras que el Girona al final creo que también tendrá sus ocasiones, pero tampoco le veo anotando 2-3 goles en el Wanda Metropolitano. Así pues creo que se quedará en la cifra de 1 gol, siendo el resultado final de 2-1. Y así queda esta segunda ronda de la quiniela. Una segunda ronda nuevamente muy complicada, donde creo que nuevamente también hay que cubrir muchos empates, muchos equipos en rodaje, muchos equipos lejos de su mejor nivel. Los equipos pequeños siguen con esa motivación extra que les da el ascenso y estas primeras jornadas. Por lo tanto, es una ronda muy complicada de predecir. ¿Y vosotros, cómo lo veis? Decírmelo en comentarios. Recordad que ahora también estamos en Telegram, donde hemos creado una comunidad donde podemos debatir cada semana de los partidos, de las estrategias y de las peñas de la quiniela, de lo que queráis en general relacionado con este juego. No olvides dar a like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para ver más contenido cada jornada de la quiniela. Y si además quieres aprender a hacer tus propios pronósticos de la quiniela, no te pierdas este vídeo donde te cuento las mejores estrategias, trucos y consejos para hacer tus pronósticos.